Shalom, shalom, que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de Primera de Reyes, capítulo 11. En el primer capítulo vimos cómo Shlomo se casaba con con 700 mujeres y tenía 300 concubinas, un total de 1000 mujeres. Cómo dejó de adorar a Yahweh, empezó a adorar otros ídolos. ¿Qué significaba adorar otros ídolos? Que eso es muy importante. Hay gente que no entiende, creen que es solamente arrodillarse, no, es hacer ciertos cultos satánicos y matar gente literalmente para poder adorarlos, porque si no, no los está adorando como esos ídolos supuestamente piden. Y pues, Salomón se corrompió. No sabemos si murió así, en esa corrupción, porque nada nos dice que cambiase de opinión o no. Y bueno, eso le tocará a Yahweh juzgarlo en el día del juicio final, si murió así, tal cual, ¿verdad? Como un pagano o no. También hablamos de la sabiduría, la diferencia entre ser sabio y aplicar esa sabiduría. El ejemplo que les di en el video anterior era que una persona tiene la sabiduría de que si sale a correr todos los días se va a hacer fuerte y va a estar con salud, y si come bien también. Pero las personas, a pesar de que tienen la sabiduría, no la aplican. Hay muchos, o sea, no digo que todos, pero muchos sí, se alimentan muy mal, no hacen ejercicio para nada, no se cuidan a sí mismos. Entonces eso es ser sabio pero sin aplicarlo, que eso fue lo que le pasó a Shlomo. Era sabio pero no lo aplicó, al menos al final de sus días. Y ahora vamos a continuar con el parte del castigo que se le dio a Salomón. ¿Cuál fue el castigo? Que se levantaron enemigos. La vida de Salomón iba a ser pacífica. Él iba a ser un rey en Israel y todo el pueblo de Israel iba a vivir en paz. Debido a que el pueblo se torció junto con Salomón también, porque ambos tienen culpa, tanto el pueblo como Salomón, entonces Yahweh va a levantar personas que ataquen a Israel y la mantengan en un estado de guerra, empobreciéndola así, y más tarde quebrándose el reino en manos de su hijo, el hijo de Salomón. Vamos a continuar de nuevo, vamos a leer de nuevo el 23, dice así: Elohim también levantó por adversario contra Shlomo a Rezón, hijo de Eliad, el cual había huido de su amo Hadad Eser, rey de Soba. Ok, vimos en el anterior capítulo que se había levantado un enemigo. El enemigo se llamaba Hadad. Resulta que Hadad es el nombre de un dios pagano, un dios de las tormentas. Esta es una estatuilla antigua de este dios llamado Hadad, que dice que es un dios del trueno y la lluvia, que hace crecer las plantas y las destruye, en la mitología asiria y aramea. Más tarde, estos mismos dioses cambian simplemente de nombre. Un ejemplo, en la mitología japonesa hay un dios que se llama Susano. Susano es un dios de las tormentas y como de la furia, entonces es prácticamente lo mismo. También el dios griego llamado Zeus. Zeus es un dios del trueno y de las tormentas y el sol también. Todo eso tiene que ver con Zeus. También conocido como Júpiter por los romanos, que es el mismo dios, el mismo Hadad. También este mismo dios en otras mitologías se le conoce como Anu, también se le conoce simplemente como Baal, que es un término muy utilizado para muchos dioses. Está otro dios que se le conoce como Tetsut, y está también el dios Set, que este también es egipcio y que tiene que ver con lo mismo. O sea, es el mismo dios, nada más que con otro nombre. Es el mismo Satanás, nada más que con otra forma. Y aquí estamos leyendo en el 23 que un hombre que se llama Rezón está huyendo de Hadad Eser, que es el rey de Soba. Hadad se llama como el dios falso, ¿verdad? Que se llama igual Hadad. Y Hadad Eser, que es el rey de Soba, significa salvado por Hadad. Vea cómo los paganos se ponen nombres de sus dioses paganos y los llevan pues encima, ¿verdad? Hoy en día nosotros también, por desgracia, hay muchas personas que tienen nombres paganos y no se han dado cuenta, como el caso de Dionisio, que es un nombre que significa don de Zeus, y le ponen esos nombres a los hijos sin darse cuenta de que esos nombres son satánicos, son paganos, que están dándole gloria a dioses falsos. Vamos a continuar con el 24. Dice, había juntado gente con él.
y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey de Damasco. Tenemos que este Rezón es rey de Damasco en este momento. Damasco es la capital de Siria, que Siria ha sido enemigo acérrimo de Israel desde siempre. En el 25. Dice así, y fue adversario de Israel todos los días de Shlomo, y fue otro mal con el de Hadad. Ok, entonces tanto Hadad como Rezón estaban haciéndole guerra a Israel. Dice, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Shlomo, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Tenemos que una persona del pueblo de Israel que se llama Jeroboam, hijo de Nadat. Este Jeroboam va a reinar las 10 tribus de Israel más adelante. Después de que muere Shlomo y viene a reinar su hijo pierde el reino, se quiebran dos y 10 tribus pasan a ser de este hombre Jeroboam, que por desgracia va a ser un pagano. Va a ser un pagano, uno de los peores paganos que pudo haber tenido Israel como rey. Él va a reinar Israel y va a ser principios de un gran mal que más tarde va a desembocar en que todo Israel se desquebraje por completo y tengan que salir de su tierra. Y bueno, ustedes conocen qué va a suceder después. Dice el 27. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Shlomo edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Shlomo al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el encargo de la casa de Yosef. O sea, este Jeroboam ya prácticamente no reinaba, pero sí se encargaba de las 10 tribus, porque Shlomo lo había puesto en ese puesto tan importante. Pero simplemente él era un jefe, pero no jamás iba a llegar a ser un rey, pero después se le da el trono. Veamos en el 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el Nabí Ahías, Silonita. Ahías, Silonita, es porque viene de Silo. Y resulta que Ahías se menciona un par de veces más en el Tanaj y es un profeta de cuidado y muy importante, va a tener que ver mucho en la historia. Dice que se le apareció en el camino este profeta, este Nabí, a Ahías. Dice, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Esto vino por palabra de Yahweh. Inspiró Yahweh a Ahías y le va a decir esto que vamos a leer. Pero quiero señalar algo aquí. Aquí dice que estaba cubierto con una capa nueva. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Una capa como la de Superman? No, jamás. Esto era un talit. Todavía hay personas que piensan que el talit no se debe usar, no sé por qué, pero es muy claro. O sea, hay un mandamiento que dice que el varón, bueno, el hombre y la mujer, ambos, tienen que usar un talit y el talit tiene que tener un tzitzit y que el talit representa los mandamientos. Ahí les pongo los textos para que ustedes los lean y los busquen y los analicen, porque si es un mandamiento muy importante utilizarlo, es un distintivo del pueblo de Israel, no de los judíos, porque el talit no es judío. En cambio, la kipá sí es judía, la kipá no aparece en la Biblia, pero el talit sí aparece en la Biblia, sí hay que usarlo. Vamos de nuevo. Dice que lo encontró con una capa nueva. Si uno busca la palabra, va a encontrar que la palabra es esta. Va a encontrar en el Strong que la palabra es sin la. Y esta palabra se puede traducir así, como está aquí abajo, como vestido, específicamente un manto. Entonces, siempre va a haber personas que van a decir, no, aquí se está hablando de que es una ropa, es un vestido, pero no es un talit, porque siempre hay gente que dice, el talit no se usa, no sé por qué, si ahí está el mandamiento. Entonces, ¿qué se hace? Ve, hay personas que se van solamente a la palabra y ahí dice vestido, o se puede también dirigir como un manto. Entonces, vamos al texto en su contexto y así nos vamos a dar cuenta de qué se está hablando. Se está hablando de una ropa, se puso una capa de Superman en la cabeza o qué tenía, porque dice que la tenía sobre la cabeza. Vean el 30, dice, y tomando Ahías, que ese es el profeta, la capa nueva que tenía sobre sí,
sobre su cabeza, sobre sí, la tenía encima, la rompió en 12 pedazos. ¿Por qué la rompió en 12? Porque representa las 12 tribus de Israel, que se está rompiendo el reino. Eso es lo que está diciendo Ahías a través de Yahweh, a través de este profeta. Dice el 31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Shlomo. A ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Entonces aquí, digamos, serían 11 realmente, pero no, son 12. Acuérdense que la tribu de Judá se unió a la de Benjamín. Estas son las dos tribus que quedaron juntas, que se le está dando las dos tribus estas a la descendencia de Salomón por amor a David, dice Yahweh, por amor a David mi siervo, porque David siempre hizo la Torah de Yahweh, a pesar de que falló varias veces, pero siempre hizo la Torah, fue un rey muy bueno. Entonces, por amor a David, no por amor a Salomón, se le está dando dos tribus a la descendencia de David, y las otras 10 tribus le van a quedar a Salomón, y está utilizando este simbolismo de romper un talit. Dice el 32, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, Elohim de Moab, a Moloch, Elohim de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. De nuevo, se menciona a David como un buen rey. No se puede hablar mal de David nunca, nadie. Yo escucho mucha gente que habla mal de David, especialmente los católicos. Les han enseñado que David era un mal hombre, pero no, David hizo cosas malas, pero se equivocó. Pero David siempre regresó a Yahweh. Y aquí nos está diciendo Yahweh que lo peor que hizo Israel fue adorar a otros dioses. Como les venía diciendo, son sacrificios humanos, esto en su gran mayoría, orgías y bueno, cantidad de cosas horribles. El 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis misbot y mis estatutos, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Lo que le importa a Yahweh de nosotros es que guardemos sus mandamientos. Eso es lo más importante. Hay gente que dice, no, todo es por gracia. No, no todo. Bueno, sí, sí es por gracia, pero si usted no guarda los mandamientos, pues esa gracia la puede perder también, ¿verdad? En el 35 dice así: pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poder poner en ella mi nombre. Ok. Aquí ponen Jerusalén, pero realmente se dice Jerusalén. Y Yahweh dice que puso su nombre ahí en el sentido de que ahí está su presencia, ¿verdad? Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu nefesh, y serás rey sobre Israel. Todas las cosas que deseare tu alma, tu nefesh. Entonces, esta es la promesa que le está haciendo Yahweh a través del profeta a Jeroboam. Recuerdan que todos los nombres tienen un significado importante en el pueblo de Israel. Bueno, Jeroboam significa el pueblo contiende, él aboga por la causa del pueblo. Es una forma del significado del nombre de él, pero no solamente tiene un significado, sino que tiene un propósito. Y eso fue lo que sucedió con Jeroboam, que llegó a ser rey y él contendía contra el pueblo y por el pueblo, y también abogaba por la causa del pueblo, pero para mal, porque por desgracia este fue un rey muy malo. Tan malo fue Jeroboam que más tarde su descendencia pierde el trono también. Lo mismo que le está pasando, entre comillas, a David, porque David nunca lo perdió. Su descendencia no lo perdió. Hubieron reyes decentes, bastante buenos, algunos buenos, otros más o menos. Pero después de Salomón, después del hijo de Salomón, vinieron unos que no estaban tan mal. Vamos a leerlos después y vamos a ver qué cosas hacían bien, qué cosas hacían mal. Pero lo que pasó con Israel fue que nunca tuvo un rey bueno, nunca. Todos eran malos.
Sigamos en el 38, dice así: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis misbot, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Vea la promesa que le está haciendo Yahweh, pero por desgracia no hizo caso Jeroboam, hizo dioses. Y al hacer esos dioses desvió el corazón del pueblo, que eso era algo fácil de no hacer. Y él tenía el poder para destruir a sus dioses de madera y de plata y de piedra y poner orden, pero no lo hizo. Por desgracia no le hizo caso a la profecía que él vio que se cumplió y no tuvo la suficiente fortaleza de espíritu para no ceder a los caprichos de la gente. Dice el 39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por eso Shlomo procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Mizraim, a Sisac, rey de Mizraim, y estuvo en Mizraim hasta la muerte de Shlomo. ¿Qué fue lo que hizo Shlomo al darse cuenta de la profecía que le iba a quitar el reino a la descendencia de Salomón? Pues intentar matarlo. Salomón quiso matar a Jeroboam, pero él se fue a Egipto y pidió asilo en Egipto, y Egipto le dio asilo. Algo increíble, cómo Egipto le va a dar asilo a un israelita. Primero, por todo lo que sabemos de Egipto e Israel, que siempre han estado en problemas. Después, cuando empezamos a leer la relación de Salomón con Egipto, era excelente, súper excelente. Y aún así, Egipto quiso proteger a este Jeroboam. Sisac, rey de Mizraim, el faraón de Egipto, protegió a Jeroboam y no permitió que Salomón lo matara. Dice en el 41, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Shlomo. Voy a hacer una pausa aquí. Este libro de los hechos de Shlomo se perdió, lamentablemente. Tal vez aparezca en internet algún libro que digan que supuestamente es este, pero no. Ese libro, por desgracia, se perdió. No conocemos todas las cosas que hizo Salomón, ni todas las cosas que dijo, que es una lástima. Debió haber sido algo muy impresionante, hasta muy útil para los tiempos de ahora, pero se perdió. Y estos libros fueron destruidos por Roma, cuando Roma entró a Jerusalén y quemó todo lo que estaba escrito en hebreo, entre esos las cartas del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Por eso solo sobrevivieron en griego. Dice el 42, por suerte se salvaron algunos Tanakh, ¿sí? Dice el 42, los días que Shlomo reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. 40, recuerden que el 40 es un número bíblico que representa algo así como purga, como un tiempo de limpieza, como cuando Moisés y el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. O Yahshua estuvo 40 años 40 días en el desierto también. Recuerdan que él estuvo 40 días en el desierto. Y ahí estuvo orando y haciendo ayuno. Entonces eso tiene que ver. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí frente a Yahweh. También 40 días haciendo ayuno. Entonces todo eso tiene un simbolismo. Y aquí tenemos que Shlomo reinó 40 años, que fue un tiempo como de limpieza, pero ya se viene lo peor. Dice en el 43, y durmió Shlomo con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Este es Roboam el que va a arruinar todo. Ahora vamos a leer la vida de Roboam, y cómo Roboam junto con Jeroboam, los dos, que suenan muy similar, pero son diferentes personas, van a empezar a destruir al pueblo. Y aquí termina el estudio. Espero que les haya sido de ayuda. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.